Capítulo 2. Otras historias. Cuando digo que soy codependiente, no quiero decir que sea un poquito codependiente. Quiero decir que soy verdaderamente codependiente. No me caso con hombres que pasen a tomarse unas cuantas cervezas después del trabajo. Me caso con hombres que no trabajan. Ellen, miembro de Al-Anon. Quizá te identificaste con Jessica en el último capítulo. Su historia es un caso extremo de codependencia, pero escucho historias así frecuentemente. Sin embargo, la experiencia de Jessica no es el único tipo de codependencia. Hay tantas variaciones de esa historia como codependientes existen para contarlas. Y aquí unas cuantas. Gerald, un hombre apuesto y con personalidad que habrá cumplido hace 2 o 3 años los 40, se llama a sí mismo un éxito en los negocios, pero un fracaso en mis relaciones con las mujeres. Durante la preparatoria y los años universitarios, Gerald salía con muchas mujeres, era popular y se le consideraba un buen partido. Sin embargo, después de recibirse sorprendió a su familia y a sus amigos al casarse con Rita. Ella lo trataba peor que cualquier otra mujer con las que había tenido alguna relación. Se comportaba fría y hostil hacia Gerald y hacia sus amigos. Compartía con él pocos intereses y no parecía interesarse mucho por él ni quererlo. 13 años después, el matrimonio terminó en divorcio. Cuando Gerald descubrió que eran verdad algunas cosas que había sospechado durante años, Rita tenía citas con otros hombres desde que se casaron y abusaba, y esto lo venía haciendo desde hace tiempo, del alcohol y de las drogas. Gerald se sentía devastado, pero luego de estar de duelo durante 2 meses, se enamoró locamente de otra mujer, quien era una alcohólica empedernida que empezaba a beber desde la mañana hasta que caía desplomada. Después de pasar varios meses preocupado por ella, intentando ayudarla, tratando de averiguar qué era lo que la impulsaba a tomar, tratando de averiguar, de controlar su manera de beber para finalmente disgustarse con ella porque no dejaba de hacerlo. Gerald dio por terminada esa relación. Pronto conoció a otra mujer. Se enamoró de ella y se fue a vivir a su departamento. A los pocos meses, Gerald empezó a sospechar que también ella era dependiente de los químicos. Pronto, Gerald se encontró gastando gran parte de su tiempo en preocuparse por su novia. La vigilaba, hurgaba en su bolso buscando pastillas o alguna otra evidencia y le preguntaba acerca de sus actividades. En ocasiones, él simplemente negaba que su novia tuviera algún problema. Durante esas ocasiones se mantenía ocupado, trataba de disfrutar el tiempo que pasaba con ella y se decía a sí mismo: soy yo soy el que estoy mal. Durante una de las muchas crisis en esta más reciente relación, cuando Gerald se encontraba temporalmente sacudido por negarse a ver el problema, acudió a un consejero experto en dependencias químicas en busca de ayuda. Sé que debería terminar con esta relación, dijo Gerald, pero no estoy preparado para hacerlo. Juntos podemos hablar de todo, somos tan buenos amigos y yo la amo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? Pónganme en un lugar lleno de mujeres y me enamoraré de la que tiene más problemas, de la que peor me trata. Francamente, son más que un reto para mí, se desahogaba Gerald. Si una mujer me trata demasiado bien, me ahuyenta. Gerald se consideraba un bebedor social que nunca había tenido problemas a causa de la bebida. Dijo el consejero que él jamás había usado drogas. El hermano de Gerald, quien está cerca de cumplir los 50 años, era alcohólico desde adolescente. Gerald negaba que alguno de sus difuntos padres hubiera sido alcohólico, pero de mala gana admitió que su padre pudo haber bebido demasiado. El consejero sugirió que el alcoholismo y la manera excesiva de beber en la familia inmediata de Gerald podía estarlo afectando todavía en sus relaciones. ¿Cómo es posible que sus problemas me estén afectando a mí?, preguntaba. Mi padre murió hace varios años y a mi hermano casi no lo veo. Después de unas cuantas sesiones, Gerald empezó a llamarse a sí mismo codependiente, pero no sabía con exactitud qué significaba eso, ni qué hacer al respecto. Cuando Gerald llegó a sentirse menos enojado sobre el problema inmediato en su relación, dejó de acudir a la terapia. Decidió
que los problemas de su novia con las drogas no eran tan graves. Se convenció a sí mismo de que sus problemas con las mujeres se debían a la mala suerte. Se dijo que esperaba que su suerte cambiara algún día. ¿Es por mala suerte el problema de Gerald o es codependencia? Patty tenía alrededor de 35 años y llevaba 11 de casada. Cuando buscó la ayuda de un terapeuta privado, tenía 3 hijos, de los cuales el más pequeño sufría parálisis cerebral. Patty había dedicado su vida a ser una buena esposa y madre. Le decía a su terapeuta que amaba a sus hijos, que no lamentaba su decisión de quedarse en casa para criarlos, pero que detestaba su rutina cotidiana. Antes de casarse, tenía muchos amigos y pasatiempos, trabajaba como enfermera y se interesaba por el mundo que la rodeaba. Sin embargo, en los años que siguieron al nacimiento de sus hijos, en especial al de su hijo inválido, había perdido el entusiasmo por la vida. Tenía pocos amigos, había aumentado cerca de 40 kilos. No sabía cuáles eran sus sentimientos y así se daban. Y si se daban, se sentía culpable por experimentarlos. Le explicaba que trataba de mantenerse activa ayudando a sus amigos y trabajando como voluntaria en varias organizaciones, pero sus esfuerzos generalmente daban como resultado sentimientos de inadecuación y resentimiento. Había pensado en volver a trabajar, pero no lo hizo, porque lo único que sé hacer es ser enfermera. Estoy harta de cuidar a la gente. Mi familia y mis amigos piensan que soy una torre de fortaleza. La Patty de siempre, confiable ante todo, siempre está ahí, siempre controlada, siempre lista para ayudarles. La verdad es, decía Patty, que me estoy deshaciendo, muy callada, pero muy ciertamente. He estado deprimida por años. No puedo sacudirme la depresión, lloro porque vuela la mosca y no tengo energía alguna. Les grito a los niños todo el tiempo. No tengo ningún interés por el sexo, al menos no con mi marido. Todo el tiempo me siento culpable de todo. Me siento culpable hasta de venir a verlo a usted, le decía al terapeuta. Debería de ser capaz de resolver mis problemas. Debería poder salir de esto. Es ridículo que yo desperdicie su tiempo y el dinero de mi esposa en mis problemas. Problemas que quizá tan solo me estoy imaginando y sacando fuera de toda proporción. Pero tengo que hacer algo, confesaba Patty. Últimamente he estado pensando en el suicidio. Por supuesto que en realidad nunca me mataría. Demasiada gente me necesita. Demasiada gente depende de mí. Les fallaría. Pero estoy preocupada. Estoy asustada. El terapeuta se enteró de que Patty y su esposo tenían hijos y que el más pequeño sufría parálisis cerebral. Patty también le dijo que antes de casarse su esposo tuvo problemas con el alcohol. Durante su matrimonio él había bebido menos, había conservado el mismo empleo y se había ocupado de proveer a su familia. Pero bajo interrogatorio, Patty le dijo al terapeuta que su esposo no había acudido a las reuniones de Alcohólicos Anónimos ni a ningún otro tipo de apoyo. En vez de eso la iba pasando durante meses enteros en los que bebía los fines de semana. Cuando bebía se comportaba locamente, cuando no bebía era hostil e irritable. No sé qué le ha ocurrido, no es el hombre con el que me casé. Lo que más me atemoriza es que no sé qué me está pasando a mí ni sé quién soy, decía Patty. Es difícil explicar exactamente cuál es el problema. Yo misma no lo comprendo, no existe un problema grande en el que yo pueda señalar y decir eso es lo que está mal, pero siento como si me hubiera perdido a mí misma. En ocasiones pienso si no estaré volviéndome loca. ¿Qué me pasa?, preguntaba Patty. Tal vez su esposo sea un alcohólico y sus problemas se deban a la enfermedad familiar que el alcoholismo provoca, sugirió el terapeuta. ¿Cómo puede ser así?, preguntaba Patty. Mi esposo no bebe tan frecuentemente. El terapeuta investigó la historia de Patty. Patty hablaba con cariño sobre sus padres y sus 2 hermanos adultos. Provenía de una buena familia que era unida y tenía éxito. El terapeuta escarbó más profundamente. Patty mencionó de que su padre había acudido a Alcohólicos Anónimos desde que ella era adolescente. Mi padre se volvió sobrio cuando yo estaba en la preparatoria, me dijo. En verdad lo amo y estoy orgullosa de él, pero los años durante los cuales bebió fueron una locura para nuestra familia. Patty no solo estaba casada con alguien probablemente alcohólico, sino que era lo que ahora se llama un hijo adulto de un alcohólico. La familia en su totalidad había sido afectada por la enfermedad familiar del alcoholismo. Su padre dejó de beber, su madre había ido al Al-Anon, la vida familiar mejoró, pero Patty también fue afectada. Se esperaba que mágicamente superara la forma en que había sido afectada solo porque su padre dejó de beber.
En vez de darle sesiones adicionales de terapia, el consejo de Patty la refirió a un curso de autoestima y a una clase de asertividad. El terapeuta también le recomendó a Patty que acudiera a las reuniones del Al-Anon, es decir, a los grupos de autoayuda basados en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Patty siguió el consejo del terapeuta. No se sintió curada al día siguiente, pero a medida que pasaban los meses, se encontró tomando decisiones con más facilidad, sintiendo y expresando sus sentimientos y sintiéndose menos culpable. Se volvió más tolerante consigo misma y con su rutina diaria. En forma gradual, su depresión cedió. Lloraba menos y reía más. Volvieron su energía y su entusiasmo por vivir. Casualmente, sin ninguna presión por parte de Patty, su esposo se unió a Alcohólicos Anónimos. Se volvió menos hostil y su matrimonio comenzó a mejorar. La clave aquí es que Patty cobró control sobre su propia vida. Su vida empezó a funcionar. Hoy, si le preguntan a Patty cuál era o es su problema, responderá: soy codependiente. Los pacientes que buscan ayuda en clínicas de salud mental o encargadas de tratar de dependencias químicas no son las únicas personas que sufren de codependencia. Randall era un consejero en dependencias químicas y un alcohólico en recuperación que llevaba varios años de sobriedad cuando se encontró en problemas. Randall era también un hijo adulto de un alcohólico. Su padre y 3 de sus hermanos eran alcohólicos. Siendo un hombre inteligente y sensible que disfrutaba de su trabajo, el problema de Randall era su tiempo libre. La mayor parte de este lo pasaba preocupándose, obsesionado por otras personas y los problemas de ellas. A veces trataba de deshacer los enredos que hacían ellos, otras veces se sentía enojado con los alcohólicos por haber provocado los líos que él se sentía obligado a solucionar. A veces se sentía mal porque otras personas, no necesariamente alcohólicas, se comportaban de una manera particular. Se sentía culpable, apenado y utilizado por los demás. Sin embargo, rara vez se sentía cercano a ellos y rara vez se divertía. Durante muchos años, Randall creyó su deber preocuparse por la gente e involucrarse en sus problemas. Llamaba a su conducta amabilidad, interés, amor y en ocasiones santa indignación. Ahora, luego de haber obtenido ayuda para su problema, lo llama codependencia. Algunas veces la conducta codependiente se enreda de un modo inextricable con la de ser buena esposa, madre, hermano, marido o cristiano. Marlies, de 40 y tantos años, es una mujer atractiva cuando se preocupa por sí misma. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo pasa atendiendo a sus 5 hijos y a su esposo, un alcohólico en recuperación. Dedicó su vida a hacerlos felices, pero no tuvo éxito. Generalmente siente ira, estima que sus esfuerzos no son apreciados y su familia se enoja con ella. Tiene relaciones íntimas con su esposo cada vez que él lo desea, sin importar cómo se sienta ella. Gasta una parte muy importante del presupuesto familiar comprando juguetes y ropa para los niños. Les compra todo lo que quieren. Hace de su chofer, les lee, les cocina, les limpia, los acaricia, mima con exceso a quienes se encuentran a su alrededor, pero nadie le da a ella. La mayoría de las veces ni siquiera le dicen gracias. Marlies resiente este constante dar de sí misma a su gente querida. Resiente la manera en que su familia y las necesidades de esta controlan su vida. Eligió la crianza como su profesión y frecuentemente lo resiente. Pero me siento culpable cuando no hago lo que me piden. Me siento culpable cuando no vivo de acuerdo con mis estándares de lo que es ser madre y esposa. Me siento culpable cuando no vivo de acuerdo con los estándares que los otros tienen de mí. Sencillamente me siento culpable, dice. De hecho, añade, fijo mis actividades cotidianas, mis prioridades de acuerdo con mis sentimientos de culpa. Que el cuidar a otras personas, resentirlo y esperar nada a cambio significa que Marlies es una buena esposa y madre. ¿O podría significar que Marlies es codependiente? El alcoholismo o la dependencia química no es el único trastorno familiar que puede hacer que una persona desarrolle codependencia. Alisa, madre de 2 adolescentes, trabajaba medio tiempo en una organización de salud mental cuando acudió a un consejero familiar. Ya antes había consultado a muchos consejeros familiares en busca de ayuda. Acudió a terapia porque su hijo mayor de 14 años continuamente provocaba problemas. Se escapó de casa, no respetaba los horarios que se le habían fijado para regresar a casa por la noche. Reprobaba en la escuela, desobedecía otras normas familiares y por lo general hacía lo que le daba la gana cuando le daba la gana. Este niño, le dijo Alisa al consejero, me está volviendo loca.
Le hablaba en serio. Estaba enferma de preocupación. Algunos días se encontraba tan deprimida y abrumada que ni siquiera podía levantarse de la cama. Alisa había intentado todo lo que se le había ocurrido para ayudar a este hijo. Lo había puesto en tratamiento 3 veces. Lo había colocado en 2 diferentes hogares sustitutos y había arrastrado a la familia entera de consejero en consejero. También probó otras técnicas, amenazas, llantos, súplicas. Se había puesto dura y había llamado a la policía. Probó la amabilidad y la indulgencia, hasta llegó a actuar como si él no hubiera hecho las cosas impropias que se había hecho. Llegó a encerrarlo y atravesó medio estado para traerlo de regreso a casa cuando se escapó. Aunque sus esfuerzos no habían ayudado a su hijo, Alicia estaba obsesionada con la idea de encontrar y de hacer esa sola cosa que pudiera hacerle ver lo erróneo de su comportamiento y le ayudara a cambiar. ¿Por qué? Le preguntó al consejero. ¿Me está haciendo esto a mí? Está controlando y arruinando mi vida. El consejero estuvo de acuerdo en que el problema del hijo de Alicia era doloroso, trastornante y que requería se tomara una acción. Pero también dijo que el problema no tenía por qué controlar y arruinar la vida de Alisa. Usted no ha sido capaz de controlar a su hijo, pero puede cobrar control sobre sí misma, le dijo. Puede lidiar con su propia codependencia. Cheryl también se clasifica a sí misma como codependiente. Poco después de casarse con el hombre de sus sueños, se encontró viviendo una pesadilla. Su esposo, se dio cuenta, era un adicto del sexo. En su caso, eso significaba que él no podía controlar su impulso de gratificarse con la pornografía, de tener una compulsión por enredarse en affairs con otras mujeres, y como Cheryl decía, solo Dios sabe con qué y con quién más. Supo que su esposo era un adicto del sexo una semana después de su boda, cuando lo descubrió en la cama con otra mujer. La primera respuesta de Cheryl fue de pánico, después de enojo. Luego se sintió preocupada por su esposo y el problema que él tenía. Sus amigas le aconsejaron que lo dejara, pero ella decidió seguir casada. Él necesitaba ayuda, él la necesitaba a ella, quizá cambiaría. Además no estaba preparada para dejar ir su sueño de ese futuro color de rosa que podían tener juntos. Su marido se unió a Adictos al Sexo Anónimos, un grupo de autoayuda que sigue los 12 pasos y es similar a Alcohólicos Anónimos. Cheryl se rehusó a acudir a COSA, similar al ANON, grupo de ayuda para los familiares de los adictos al sexo. No quería exhibir públicamente su problema, ni siquiera quería discutirlo en privado. Luego de varios meses, Cheryl, exitosa modelo de moda, se encontró aceptando cada vez menos llamadas de trabajo, rechazando invitaciones de sus amigos y quedándose cada vez más en casa. Quería contestar ella el teléfono en caso de que alguna mujer le hablara a su esposo. Quería estar ahí para ver a su marido cuando éste salía de casa y cuando regresaba. Quería ver cómo se veía él, cómo actuaba y cómo hablaba. Quería saber exactamente qué estaba haciendo él y con quién lo estaba haciendo. Frecuentemente llamaba al consejero del grupo de AS para quejarse de su marido, para acusarlo y para indagar acerca de su progreso. Se rehusaba, decía, y a que le engañaran y le engatusaran otra vez. Gradualmente se fue alejando de sus amigos y de sus actividades. Estaba demasiado preocupada para poder trabajar. Se sentía demasiado avergonzada para hablar del tema con sus amigos. Su esposo tuvo varios affairs más y sus amigos le frustraban que ella permaneciera al lado de él y que constantemente se quejara de lo terrible que era ser su esposa. No puedo ni ver a mi marido, no tengo más que desprecio para él. Sin embargo, no puedo decidirme a dejarlo, decía Cheryl después. No puedo hacer nada más que estar preocupada y estarlo checando. El punto culminante fue la noche en que lo perseguí con un cuchillo de carnicero, dijo Cheryl. Fue cuando me encontraba peor. Iba por la casa corriendo, gritando y desvariando, cuando de pronto me percaté por primera vez de mí. Me había vuelto loca. Estaba loca, completamente fuera de control. Y él solo se quedó parado ahí mirándome, calmadamente. Entonces supe que tenía que hacer algo que fuera de ayuda para mí. Cheryl se unió a COSA poco después de ese incidente. Durante esas reuniones empezó a etiquetarse a sí misma y a su pérdida del control como codependencia. Cheryl está ahora separada de su esposo y buscando el divorcio. También se siente bastante mejor. Aunque los ejemplos anteriores han sido dramáticos, la codependencia no tiene necesariamente que ser tan intensa. Tampoco implica siempre experiencias con personas gravemente perturbadas.
Kristen está casada, tiene 2 hijos pequeños y no sabe de ningún caso de alcoholismo ni de trastornos compulsivos de su familia cercana o lejana, y sin embargo se llama a sí misma codependiente. Su problema, dice, es que el estado de ánimo de los demás controla sus emociones. Ella, a cambio, trata de controlar los sentimientos de los otros. Si mi esposo está feliz y yo me sé responsable de ello, entonces me siento feliz. Si está contrariado y también me sé responsable de ello, me pongo ansiosa, incómoda y nerviosa hasta que él se siente mejor. Trato de hacerlo sentirse mejor. Me siento culpable si no lo consigo, y él se enoja conmigo por intentarlo, y no me comporto en forma codependiente solo con él. Añade, es con cualquiera, con mis padres, con mis hijos, con quienes me visitan en casa. De alguna manera parezco perderme a mí misma en otras personas. Me fundo con ellas. Me gustaría hacer algo acerca de eso, de esa cosa llamada codependencia, antes de que se empeore. No soy terriblemente infeliz, dijo, pero me gustaría aprender a relajarme y a disfrutar de mí misma y de los demás. Un ministro resumió este estado de la siguiente manera: algunas personas son verdaderamente codependientes y algunos de nosotros somos un poquito codependientes. Escogí los ejemplos anteriores porque son interesantes y porque representan una variedad de experiencias. También nos sirven para iluminar un punto que debe enfatizarse, que ningún ejemplo aislado ilustra al típico codependiente ni a su experiencia. La codependencia es compleja. La gente es compleja, cada persona es única y la situación de cada quien es diferente. Algunas personas tienen experiencias extremadamente dolorosas y debilitantes con la codependencia. Otras no las tienen y pueden ser afectadas solo ligeramente. A veces la codependencia es la respuesta de una persona al alcoholismo de otra. A veces no lo es. Cada codependiente tiene una experiencia única nacida de sus propias circunstancias, historia y personalidad. Empero, hay un común denominador a través de todas las historias de codependencia. Este implica nuestras respuestas y nuestras reacciones hacia la gente que nos rodea. Implica nuestras relaciones con otras personas, sean estas alcohólicas, jugadoras, adictas al sexo, comedores compulsivos o personas normales. La codependencia implica los efectos que estas personas tienen sobre nosotros y como nosotros. En cambio, tratamos de afectarlos. Como dicen los miembros de Al-Anon, identifícate, no compares. Actividad. ¿Te identificaste con alguna persona en este capítulo? ¿Qué fue lo que te ayudó a pensar en ti mismo? ¿Cuáles relaciones te vinieron a la mente? ¿Por qué? Puede ser útil comprar un cuaderno y anotar tus respuestas a estas actividades. También podrás anotar ahí otros pensamientos y sentimientos que tengas mientras lees este libro. Capítulo 3. Codependencia. Las relaciones son como un baile, con una energía visible que va y viene entre los compañeros. Algunas relaciones son el lento, tétrico baile de la muerte. Colette Dowley. Hasta este punto he estado usando las palabras codependiente y codependencia como términos lúcidos. Sin embargo, las definiciones de estas palabras siguen siendo vagas. La definición de dependencia química implica depender psicológica y o físicamente del alcohol o de otras drogas. Comer en exceso y apostar son también términos que nos traen ideas específicas a la mente, pero ¿qué es la codependencia? La definición obvia sería ser compañero en una dependencia. Esta definición es cercana a la verdad, pero sigue resultando poco clara. No nos trae a la mente ninguna imagen específica. Codependencia es parte de la jerga de los centros de tratamiento. Un caló profesional que probablemente es ininteligible para las personas que no tienen esa profesión y que es un tanto confusa para algunos que sí trabajan dentro del medio. El caló puede significar o no algo en particular. El caló puede significar cosas diferentes para personas distintas, o la gente puede saber lo que significa un término, pero ser incapaz de definirlo con claridad, ya que nunca ha sido claramente definido. Estos son algunos de los problemas que he encontrado en la investigación y en el intento por
definir a la codependencia y al codependiente, mucha gente no ha escuchado estos términos. Otros que están familiarizados con las palabras no las pueden definir, y si pueden, cada definición es distinta. O la gente define esas palabras usando más jerga, para complicar más el asunto. No he podido encontrar estos términos en ningún diccionario. Mi computadora sigue diciéndome que estas palabras están escritas con faltas de ortografía, tratando de convencerme de que no son palabras. Y sin embargo, codependencia significa algo en particular, algo particularmente importante para mí y para millones de personas. Deshagámonos del caló y veamos el significado. ¿Qué es codependencia? He oído y leído muchas definiciones de codependencias. En un artículo del libro Codependency, an Emerging Issue, Robert Supply escribió que codependencia es un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente a y haya practicado una serie de reglas opresivas. Reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos, al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales. Ernie Larsen, otro especialista en codependencia y pionero en la materia, la define como esas conductas aprendidas autoderrotantes o defectos de carácter que producen una disminución en la capacidad de iniciar o de participar en relaciones amorosas. Siguen algunas definiciones menos profesionales. Codependencia significa, dijo una mujer, que yo soy una cuidadora. Ser codependiente significa estar casada con un alcohólico, respondió una mujer. También significa que necesito ir al Al-Anon. Codependencia, contestó otra, significa que estoy metida hasta los codos con los alcohólicos. Codependencia quiere decir que sé que cualquier hombre que me atraiga, del que me enamore o con quien me case será químicamente dependiente o tendrá algún otro problema igualmente serio. Codependencia, explicó una persona, es saber que todas tus relaciones seguirán del mismo modo doloroso o terminarán del mismo modo desastroso, o las dos cosas. Hay casi tantas definiciones de codependencia como experiencias que la representan. En la desesperación, o tal vez en la iluminación, algunos terapeutas han proclamado codependencia es cualquier cosa y cualquier persona es codependiente. De modo que, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál definición es la adecuada? Una breve historia de la codependencia ayudará a contestar esa pregunta. Una breve historia. La palabra codependencia apareció en la escena del tratamiento psicológico a fines de la década de los 70. No sé quién la descubrió, aunque varias personas proclaman haberlo hecho. La palabra emergió simultáneamente en varios centros de tratamiento de Minnesota. De acuerdo con la información de la oficina de Sondra Smalley, una psicóloga con licencia y líder en el campo de la codependencia. Tal vez Minnesota, el corazón de los centros de tratamientos para las dependencias químicas y de los programas de 12 pasos para los trastornos compulsivos, la descubrió. Robert Sobey y John Friel, era un artículo del libro Codependency, an Emerging Issue. Describieron. Originalmente se usó para describir a la persona o a las personas cuyas vidas se veían afectadas como resultado de su relación cercana con alguien que tiene una dependencia química. El cónyuge o hijo o amante codependiente de alguien químicamente dependiente era visto como una persona que había desarrollado un patrón para contender con la vida del que no era sano, como una reacción hacia el abuso del alcohol o de las drogas que hacia otra persona. Era un nombre nuevo para un juego viejo. Los profesionales habían sospechado durante largo tiempo que algo particular sucedía a las personas que estaban involucradas de cerca
con individuos químicamente dependientes. Se había hecho alguna investigación sobre el tema, la cual indicaba que una condición física, mental, emocional y espiritual similar a la provocada por el alcoholismo parecía darse en muchas personas no alcohólicas o no químicamente dependientes cercanas al alcoholismo. Surgieron algunas palabras, más calor, que después se volvería sinónimo de codependiente, para describir este fenómeno coalcohólico, paraalcohólico, no alcohólico. Es seguro que los codependientes sintieron los efectos de la codependencia bastante antes de que se acuñara la palabra. En la década de 1940, después del nacimiento de Alcohólicos Anónimos, algunas personas, principalmente esposas de alcohólicos, formaron grupos de autoayuda para lidiar con las maneras en las que el alcoholismo de sus cónyuges les afectaba. No sabían entonces que más tarde se les llamaría codependientes, pero sí sabían que habían sido afectadas directamente por el alcoholismo de sus parejas y sentían envidia de que los alcohólicos tuvieran un programa de 12 pasos para recuperarse. Las esposas también querían un programa, de modo que usaron el programa de 12 pasos de AA, revisaron las 12 tradiciones de AA, cambiaron su nombre por el de Al-Anon y funcionó. Desde entonces, millones de personas han sido beneficiadas por ese agrupamiento. El pensamiento básico en ese entonces, en 1979, cuando surgió la palabra codependencia, era lo que los codependientes, coalcohólicos o paraalcohólicos, eran personas cuyas vidas se habían vuelto inmanejables como resultado de haber vivido en una relación de compromiso con un alcohólico. Sin embargo, la definición de codependencia se ha expandido desde entonces. Los profesionales empezaron a entender mejor los efectos de las personas químicamente dependientes sobre la familia y los efectos de la familia sobre la persona dependiente químico. Comenzaron a identificar otros problemas como el comer en exceso o demasiado poco, apostar y ciertas conductas sexuales. Estos trastornos compulsivos eran paralelos al trastorno compulsivo o enfermedad que es el alcoholismo. Los profesionales también empezaron a advertir que muchos individuos que se encontraban en una relación cercana con estas personas compulsivas desarrollaban patrones para reaccionar y contender con la vida que se asemejaban a los patrones de las personas que se encontraban relacionadas con alcohólicos. También algo peculiar, algo había ocurrido a estas familias. A medida que los profesionales comenzaron a comprender mejor la codependencia, aparecieron más grupos de personas que parecían tenerla, hijos adultos de alcohólicos, gente relacionada con personas emocional o mentalmente perturbadas, gente relacionada con otras personas con una enfermedad crónica, padres de hijos con trastornos de conducta, personas relacionadas con gente irresponsable, profesionistas, incluso enfermeras, trabajadores sociales y otros dentro del campo de las ocupaciones de ayuda social. Hasta los alcohólicos y adictos en recuperación descubrieron que eran codependientes y que tal vez lo habían sido bastante antes de volverse dependientes químicos. Los codependientes empezaron a darse por todos lados. Cuando el codependiente rompía su relación con la persona afectada, frecuentemente buscaba otra relación con otra persona perturbada y repetía. Estas conductas o mecanismos de adaptación parecían prevalecer a través de toda la vida del codependiente si esa persona no cambiaba esas conductas. Era seguro asumir que la codependencia se disparaba por medio de las relaciones establecidas con estas personas afectadas por enfermedades graves, problemas de conducta o trastornos comprensivos. El alcoholismo en la familia ayudaba a crear codependencia, pero muchas otras condiciones parecían producirla también. Un muy común denominador era tener una relación personal o profesional con personas perturbadas, necesitadas o dependientes. Pero un segundo denominador más común aún parecía ser la regla: tácitas no escritas, que por lo general se desarrollan en el núcleo familiar y que marcan la pauta para otro tipo de relaciones. Estas reglas prohíben la discusión acerca de los problemas, la expresión abierta de sentimientos, la comunicación honesta y directa,
expectativas realistas como ser humano vulnerable, imperfecto, egoísmo, confianza en las demás personas y en uno mismo, jugar y divertirse y conducir el delicado equilibrio de la canoa familiar a través del crecimiento y del cambio. Un sano beneficio que se pueda dar en este movimiento. Estas reglas son comunes en los sistemas familiares de los alcohólicos, que pueden surgir también en otras familias. Ahora regreso a la pregunta inicial. ¿Cuál definición de codependencia es adecuada? Todas lo son. Algunas describen la causa, otras los efectos, otras la condición general, otras más los síntomas, otras los patrones y otras el dolor. La codependencia ha venido a significar todas las definiciones que hemos dado anteriormente. No intento confundirlos. La codependencia tiene una definición nebulosa porque es un trastorno gris, nebuloso. Es compleja, teórica y difícil de definir por completo en unas 2 frases. ¿Por qué tanta alaraca por una definición? Porque voy a intentar lo difícil, definir la codependencia en una sola frase. Quiero que vean el panorama más amplio antes de que les muestre el más estrecho. Espero que esta aproximación les ayude a identificar la codependencia en ustedes mismos, si esa identificación viene al caso. Definir el problema es importante porque ayuda a determinar la solución. Aquí la solución es vital. Significa sentirse mejor, significa recuperación. He aquí mi definición de un codependiente. Una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada con controlar la conducta de esa persona. La otra persona puede ser un niño, un adulto, o un amante, o un cónyuge, un hermano o una hermana, un abuelo, una abuela, un cliente o un amigo íntimo. Estas personas pueden ser alcohólicas, drogadictas, gente normal o físicamente enfermas. El núcleo de la definición y de la recuperación no está en la otra persona, no importa cuánto lo creamos así, está en nosotros mismos, en la manera en que permitimos que la conducta de otra persona nos afecte y en la forma en que tratamos de afectarla a ella, en los cuidados obsesivos, controladores, ayudadores, en la baja autoestima que raya en el odio hacia uno mismo, en la autorrepresión, en la abundancia de ira y de culpa, en la peculiar dependencia de gente peculiar, en la atracción por y en la tolerancia de lo bizarro, en el estar centrado en el abandono de uno mismo, en problemas de comunicación, problemas de intimidad y en un continuo torbellino a través de las 5 fases del proceso de duelo. ¿Es una enfermedad la codependencia? Algunos profesionales dicen que la codependencia no es una enfermedad, dicen que es una reacción normal hacia la gente normal. Otros profesionales dicen que la codependencia es una enfermedad, que es una enfermedad crónica y progresiva. Sugieren que los codependientes quieren y necesitan a personas enfermas a su alrededor para siempre sentirse felices de una manera insana. Dicen, por ejemplo, que la esposa de un alcohólico necesitaba casarse con un alcohólico y lo eligió porque inconscientemente pensaba que él era un alcohólico. Aún más que necesitaba que él bebiera y le fastidiara para sentirse satisfecha. Este último juicio puede ser demasiado rudo. Yo estoy convencida de que los codependientes necesitan menos rudeza en sus vidas. Ya otras personas han sido suficientemente duras con nosotros. Nosotros hemos sido bastante duros con nosotros mismos, ya hemos hecho sufrir suficientemente a nuestros amigos, hemos sido víctimas de enfermedades y de personas. Cada uno de nosotros debe decir qué parte hemos jugado en nuestra inmolación. Yo no sé si la codependencia es una enfermedad o no lo es, no soy una experta, pero puedo decirles lo que yo creo. Déjenme terminar la breve historia de la codependencia que empecé antes en este capítulo. Aunque los primeros grupos de Al-Anon se formaron en la década de 1940, estoy segura de que nos podríamos permitir a principios del tiempo de las relaciones humanas para encontrar destellos de conducta codependiente. La gente siempre ha tenido problemas y otros siempre se han preocupado
por sus amigos y parientes con problemas. La gente siempre se ha abrumado con los problemas de los demás desde que comenzaron las relaciones humanas. La codependencia probablemente le siguió la pista al hombre de en los años anteriores a Jesucristo, justo hasta estos desdichados tiempos del siglo XX, como dice Molly Seifer en 60 minutos. Desde que la gente existió hemos estado haciendo todas las cosas que etiquetamos como codependientes. Nos hemos preocupado hasta enfermarnos por otras personas. Hemos tratado de ayudarlas de manera que nos sirvieran de ayuda. Hemos dicho sí cuando queríamos decir no. Hemos tratado de que los demás vean las cosas tal como nosotros las vemos. Nos hemos doblado hacia atrás para evitar lastimar los sentimientos de la gente y al hacerlo nos hemos lastimado a nosotros mismos. Hemos tenido miedo de confiar en sus sentimientos, hemos creído en mentiras y luego nos hemos sentido traicionados. Hemos querido vengarnos y castigar a los demás. Nos hemos sentido tan llenos de rabia que hemos tenido ganas de matar. Hemos luchado por nuestros derechos al tiempo que otras personas decían que no tenían ninguno. Hemos estado usado sayal porque no creíamos que merecíamos usar seda. Los codependientes sin duda han realizado también buenas obras. Por su naturaleza, los codependientes son benévolos, preocupados por las necesidades del mundo y responsables hacia ellas, como escribe Thomas Wright en un artículo del libro Codependency and Emergency Issue. Yo sospecho que los codependientes históricamente han atacado la injusticia social y han luchado por los derechos de los desvalidos. Los codependientes desean ayudar. Yo sospecho que han ayudado, pero probablemente murieron pensando que no habían hecho demasiado y se sentían culpables. Es natural que tratemos de proteger y de ayudar a las personas que nos importan. También es natural que nos afecten los problemas de la gente que nos rodea y que reaccionemos a ellos. A medida que un problema se vuelve más serio y permanece sin resolverse, más nos afecta y más reaccionamos hacia él. La palabra reaccionar es importante aquí, sea como sea que nos aproximemos a la codependencia, como sea que la definamos y sea cual fuera el marco de referencia que elijamos para diagnosticarla y para tratarla, la codependencia es primordialmente un proceso de reacción. Los codependientes son reaccionarios, reaccionan en exceso, reaccionan demasiado poco, pero rara vez actúan, reaccionan a los problemas, la vida, los dolores, las conductas de otros, reaccionan a sus propios problemas, dolores y conductas. Muchas reacciones codependientes son reacciones al estrés y a la incertidumbre de vivir y de crecer junto al alcoholismo y otros problemas. Es normal reaccionar al estrés. No es necesariamente anormal, pero resulta heroico y un auténtico salvavidas aprender a no reaccionar y actuar de manera más sana. Sin embargo, la mayoría de nosotros necesitamos que se nos enseñe a hacerlo. Quizá algunas de las razones por las cuales los profesionales consideran enfermedad a la codependencia es porque muchos codependientes están reaccionando a una enfermedad tal como el alcoholismo. Otra razón por la que se le llama enfermedad a la codependencia es porque es progresiva. A medida que la gente a nuestro alrededor se enferma más, podemos empezar a reaccionar en forma más intensa aún. Lo que empezó como una pequeña preocupación puede disparar el aislamiento, la depresión, una enfermedad física o emocional, fantasías suicidas, una cosa lleva a la otra y las cosas se empeoran. La codependencia puede no ser una enfermedad, pero puede enfermarte y también puede contribuir a que la gente a su alrededor piense. Otra razón más por la que se le llama enfermedad a la codependencia es porque las conductas codependientes, como muchas conductas autodestructivas, se vuelven habituales. Repetimos los hábitos sin pensarlo. Los hábitos cobran vida propia. Sea cual sea el problema que tenga la otra persona, la codependencia implica un sistema habitual de pensar, de sentir y de comportarnos hacia nosotros y hacia los demás que nos causa dolor. Las conductas o hábitos codependientes son autodestructivos. Con frecuencia reaccionamos a las personas que se autodestruyen, reaccionamos aprendiendo a autodestruirnos. Estos hábitos nos pueden conducir o a mantenernos en relaciones destructivas que no funcionan. Esas conductas pueden sabotear relaciones que eran otras condiciones si se hubieran funcionado. Esas conductas pueden impedirnos encontrar la paz y la felicidad con la persona más importante en nuestra vida, uno mismo. Esas conductas pertenecen a la única persona que cada uno de nosotros puede controlar, a la única persona que podemos hacer cambiar a uno mismo. Esos son nuestros problemas. En el siguiente capítulo examinaremos esas conductas.